Bueno, acá estamos en esta clase de scalping, la llamé scalping más resultado porque voy a hacer un pequeño repaso de mi estrategia scalping, no va a ser una clase exclusivamente de eso. Y sí voy a estar mostrando mis resultados de los últimos días, semanas, meses y algunas cosas que quiero transmitirles para que se lleven después de haber visto esta clase. Como siempre digo, todo lo que voy a mostrar, compartir, no es recomendación de inversión, es simplemente mi experiencia. Los contenidos aquí compartidos son de carácter educativo. Bien, mis estrategias son dos. Yo tengo dos estrategias. Alguno tendrá uno, alguno tendrá tres, o alguno todavía está buscando estrategia. Bueno, yo tengo dos estrategias. Me enfoco principalmente en el scalping, que es mi estrategia que se llama Golden Bullet, que tomé muchos elementos de distintas estrategias que encontré, que estudié, que practiqué. Y mi estrategia media entrada, que es una estrategia basada en los conceptos de Smart Money, que, que es una de las principales escuelas de patrones y de movimientos y de zonas y etcétera. Haciendo un poco de repaso de mi estrategia Golden Bullet, estas son las principales confirmaciones. Hay más, por supuesto. Las detallo en mi curso que se llama RAM 2, como bien mostré al principio. Pero de forma resumida, son estas las cuatro principales confirmaciones. La toma de liquidez es el hecho de que vaya a buscar liquidez por arriba o por debajo de máximos y mínimos que tengo en el gráfico. El cambio o quiebre de estructura alcista o de bajista alcista, bueno, cuando genera un cambio de estructura, una vez que toma liquidez, que va a liquidar un máximo o un mínimo relevante, una vez que lo liquida, que genera un cambio de estructura, un cambio de tendencia, la formación de un FBG o imbalance con volumen, con desequilibrio, un FBG es un patrón de tres velas que ahora voy a estar mostrando. Idealmente esta condición trato también de incluirla, que sea en un extremo, que vaya a liquidar un máximo, un mínimo importante, por ejemplo, máximo mínimo de la sesión de Londres. La sesión de Londres que abre a la madrugada y cierra al mediodía, hora de Argentina, que una vez que liquide la sesión o sea, que vaya a buscar la liquidez de esos máximos y mínimos de la sesión de Londres, puede ser de la sesión asiática, de la sesión de Nueva York del día anterior, pero la sesión de Londres suele tener mucha liquidez y como traders estamos pendientes de cuándo va a liquidar esa sesión de Londres también. E idealmente que sea que se formen estos pasos, la toma de liquidez, el cambio de estructura y la formación del FBG en un extremo, que no me dé una entrada demasiado abajo, demasiado arriba, demasiado lejos de los extremos. Repasando un poco, los mercados principales, por lo menos en Forex, son de Nueva York, que es a la mañana, Londres, que es a la madrugada, y Tokio y Sydney, que es a la noche nuestra. En cada una de las sesiones hay máximos y mínimos que el precio puede llegar a ir a liquidar, que puede llegar a ir a buscar. Cuando abre la sesión de Nueva York, que es cuando yo me conecto a operar, 10 de la mañana, 11 de la mañana, bueno, estoy pendiente de los máximos y mínimos de la sesión, sobre todo de Londres, pero también los de la sesión asiática y de Sydney. Una vez que, como dije, que tome liquidez en esas sesiones, busco el cambio de estructura, de alcista a bajista o de bajista a alcista. Una vez que genere ese cambio de estructura, que tome la liquidez, que se dé vuelta de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, busco el FBG o imbalance, que es cuando el precio se mueve de una forma ineficiente, dejando los llamados imbalances o FBGs. Son huecos que deja el precio debido a la inyección de grandes volúmenes de dinero
estos espacios actuarán como imanes en el futuro. Acá un patrón, un FBG, 3 velas consecutivas en la misma dirección, desde el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3, vela 1, 2 y 3, máximo de la vela 1, mínimo de la vela 3, ese espacio que queda en el medio funciona de imán y el precio tiende a ir a buscar. Bien. A raíz de eso y de muchos otros elementos como el IFG, como el desequilibrio y etcétera, es que tengo distintas calidades de escenario, distintas calidades de situaciones que voy a tratar de operar, dependiendo dónde tomó liquidez, de qué forma lo hizo, si dejó huellas en el camino, si dejó un IFG, un FG, si tuvo un buen desequilibrio, bueno, el volumen de las operaciones. Eso me va a dar distinta calidad de escenarios que por supuesto los de mayor calidad son los más difíciles de encontrar porque sucede menos, necesitan más cantidad de confirmaciones. Entonces, realmente los que más van a aparecer son los que tienen menos confirmación, los que tienen una menor probabilidad de acierto, una menor ventaja estadística. Yo trato de operar de acuerdo a mi plan solamente si veo escenarios de buena calidad de confirmaciones, vamos a decir escenarios de 8, 9 y 10. Si aparecen escenarios de 5, 6 y 7, que aparecen todos los días y muchos, trato de distinguirlos para así no operarlos. Bien. Siendo las gráficas, como dije, las principales confirmaciones son estas tres. Vamos a correr esto. Vamos a checarlo un segundo. Estas son las principales confirmaciones, la toma de liquidez, el cambio de estructura y la formación de un FG. Acá tengo un indicador que se llama delta de volumen acumulado. También es un indicador que me sirve para detectar cuando hay mucho más volumen de los compradores con respecto a los vendedores o de los vendedores con respecto a los compradores. Delta de volumen acumulado. Esta es la sesión de ayer. Es una sesión que me conecté a las 10 de la mañana, me puse a hacer un análisis y a las 10:30 de la mañana, hora de Argentina, abrió la bolsa de Nueva York. Yo ya tenía bien en claro qué es lo que estaba buscando. La sesión abrió a las 9:30 de Nueva York, 10:30 hora de Argentina, como dije, que sería acá, 9:30, como se ve ahí abajo. Acá es donde abrió la bolsa de Nueva York ayer a la mañana. Esta es una operación que realicé en vivo, en mi comunidad, en mi grupo privado ayer, donde me conecté y tenía bien en claro que en ese día, en esa sesión, iba a estar buscando solamente ventas. Había hecho un análisis con otros elementos que no viene al caso, pero básicamente detecté que era un día solamente para buscar ventas, para que si el mercado se movía en la dirección que yo quería, en este caso que vaya a liquidar este máximo que marqué acá arriba, es un máximo de una resistencia conformada por máximos iguales, que esos máximos se dieron en la sesión de Londres. La sesión de Londres, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, bueno, se conformó una resistencia es un techo, un nivel que le cuesta superar, que eventualmente si llegase a testear, bueno, estaría esperando ese cambio de estructura, o sea, si tomase liquidez por arriba de esa resistencia, estaría esperando el cambio de estructura y la formación de una FBG. Yo tengo activado el indicador que me muestra los FBGs e IFBGs.
son los Fair Value Gaps y los Inverse Fair Value Gaps. Bueno, a su vez tengo el delta de volumen acumulado, como dije abajo, y el indicador de las sesiones, que es este que me marca, por ejemplo, el máximo de la bolsa de Londres o el mínimo de la bolsa de Nueva York también, la bolsa asiática, etcétera, etcétera. Yo estoy buscando que en la bolsa de Londres, este techo de color azul, que yo aparte le hice una línea negra encima, que vaya a liquidar ese máximo. Acá ya se realizó la toma de liquidez, que es la primera de las confirmaciones. Uno siempre está buscando que se den las 3 confirmaciones, si no, uno no entra. Y en lo posible que sean confirmaciones de calidad. Las confirmaciones de calidad son los que me van a llevar a que mi operación tenga más o menos probabilidad estadística de que se den. La toma de liquidez de máximo de sesiones anteriores, máximo de la sesión europea, máximos iguales, tomó liquidez, quedó lateralizándose las siguientes 15 velas. Lateralizándose es esto, que se aglomeren todas las velas acá en un espacio reducido, y en vez de darse vuelta para que me dé un potencial cambio de estructura, siguió subiendo, probablemente yendo a liquidar máximos como este que tengo acá, como el máximo de la sesión asiática, que lo tengo acá de color amarillo. Podría llegar a buscar la sesión de Londres, de Nueva York del día anterior. Bueno, acá tengo las 3 confirmaciones que estoy buscando. Ya se realizó la toma de liquidez, estoy esperándose en las otras 2. Vamos a dejarlo más arriba. Liquidó otro de los máximos. Siguió superándose, sigue liquidando los máximos de la bolsa asiática. O sea, siguió buscando más liquidez. El precio siempre busca liquidez donde están las órdenes programadas, los compradores y los vendedores en este caso. Acá ya está empezándose a darse vuelta. Si marcase un mínimo anterior, sin duda podría ser este de acá. ¿Por qué marco un mínimo anterior? Porque estoy buscando el cambio de estructura, que se dé vuelta. Sin duda, en ese mínimo anterior se realizó un cambio de estructura. Venía de una tendencia alcista y ahora está empezando a darse vuelta. Si quisiera, podría perfectamente programar una venta, ya que se realizó el cambio de estructura y dejaron unos FVGs acá en el medio, un FVG acá, un Fair Value Gap bajista, y acá más abajo tengo un Fair Value Gap con un Inverse Fair Value Gap, que ya lo he explicado en otras clases, pero básicamente, idealmente me gusta tomar operaciones en los extremos. En el extremo sería esta de acá arriba, por sobre esta. Sin embargo, esta tiene algún elemento más. Ahora, en general, trato de reducir la operación y trato de abarcar los bordes, los extremos, que son las zonas más fuertes. El precio tomó liquidez en ese FVG y siguió bajando. ¿Qué fue lo que pasó? En este FVG que marqué acá arriba, en el extremo, había liquidez, había operaciones pendientes, zonas líquidas, conformado por el cambio de estructura, la toma de liquidez y la formación del FVG. La toma de liquidez, bueno, superó los niveles que tenía marcados donde había liquidez, realizó el cambio de estructura de alcista a bajista y generó 2 FVGs, 2 posibles entradas.
Yo, como expliqué antes en la diapositiva que mostré antes, trato de que sea en un extremo, que sea en lo más cercano a un borde, para tratar de agarrar toda esa zona, lo que se llama una zona en ese caso de oferta. Para abarcar toda la zona de oferta trato de que sea en un borde. Hay veces que el precio sigue bajando y la entrada me la da mucho más abajo. Bueno, lo posible que sea en un extremo. Programando con un 1, 1,5, 1, 1, bueno. 1, 1,5 creo que entré ayer. El precio fue, testeó, entró al FBG, buscó un poquito más de liquidez arriba en la zona de oferta y siguió bajando, dándome un 1 2 perfectamente. Yo no entré con un 1 2, entré una operación un poco más chica. Bueno, toma de liquidez, cambio de estructura, formación del FBG. En el camino va dejando otros FBGs e IFBGs, que los tengo de color naranja y rojo, rojo y naranja, siempre y cuando se realicen con un buen volumen, es decir, que el delta no esté demasiado comprimido, es una potencial zona para entrar. Acá se formó otra, yo en cuanto llego a mi take profit ya liquido mi operativa ese día, ya dejo de operar. Tengo conocidos o gente que aprendió la estrategia conmigo que sigue operando otras zonas en esta misma sesión. Bueno, acá había otro FBG que se formó más abajo, abarcando la siguiente zona de oferta que se formó. Una vez que se hizo este cambio de estructura, también vieron un take profit. Tenemos ahí más entrando. Entonces, repito una vez más. Confirmaciones, toma de liquidez de máximos de sesiones anteriores. Yo marqué un máximo de la sesión europea. Bueno, el precio siguió subiendo y fue a buscar otros máximos, como el de la sesión de Londres. Generalmente la sesión de Londres tiene menos peso que la sesión de Londres tiene la de Tokio, la asiática tiene menos peso que la sesión de Londres, entonces siempre estoy más pendiente de la sesión de Londres. Bueno, en este caso fue a buscar liquidez en la sesión asiática. No era suficiente la liquidez que encontró en la sesión de Londres como para darse vuelta y formar ese cambio de estructura. Quedó incompleto la liquidez que tomó acá arriba. Esta es la sesión de Londres. El máximo, bueno, fue y buscó otro. Vamos a hacer un pequeño replay desde acá. Acá tengo este máximo. Máximos iguales también es un buen indicio de que hay liquidez. Sin embargo, quedó ahí lateralizándose un poco una vez que tomó liquidez en este máximo, para continuar alcista y liquidar la sesión asiática, que es el máximo de la sesión asiática, y recién ahí hacer, como bien dije, el cambio de estructura. Abarcando, una vez que realiza la toma de liquidez, cuando realiza el cambio de estructura y la formación del FBG o imbalance, este patrón de 3 velas consecutivas de alcista a bajista. Ahí llegó a mi punto de entrada. Como bien decía recién, hay muchos que se quedan operando y que terminan, por ejemplo, entrando en los siguientes niveles o en las siguientes entradas, como podría ser esta de acá, agarrando el FBG, que es
la zona de acá, extendiendo un stop loss al máximo y un riesgo beneficio 1.1, 1.5, 1.2. Y así sucesivamente. Acá hay otra zona un poco más abajo que dejó un FBG. 1.2. A ver si esta se dio. No, bueno, llegó a dar casi un 1.1, poco menos, pero no tuvo la suficiente fuerza como para llegar a un 1.2 o un 1.1. Ya después fue a buscar liquidez más arriba. Está claro, una vez que se forma la entrada que buscamos, la siguiente entrada consecutiva en la misma dirección va a tener o va a tender a tener por lo menos menos liquidez, entonces eventualmente se va desgastando y va a ir a buscar liquidez en zonas más arriba. Bueno, yo trato de operar solo la primer gran operación que se dio, la primera entrada que se dio, una vez que se realiza la toma de liquidez, como digo, sobre todo de los máximos que más me importan, como el de Londres o el de Asia. Bueno, ahí el cambio de estructura, de alcista a bajista o de bajista a alcista y la formación de un FG. Avancemos un poco. Hoy es viernes. Los viernes suele haber menos volumen de operaciones. Esto es principalmente porque el mercado tiende a, bueno, a abrir menos volumen de operaciones y por ende el gráfico tiende a lateralizar mucho más. Yo principalmente opero de lunes a jueves, a veces opero los viernes, si está el volumen que busco. Hoy encima hubo noticias a la mañana, tuvieron las nóminas no agrícolas, que es un informe de la tasa de crecimiento de empleo de Estados Unidos con respecto al mes anterior, a las 9:30 de la mañana. Suele haber poco volumen posterior a eso, así que más motivos para no operar. Ahora, si quisiese operar hoy viernes, ya estoy viendo que no estuvo muy claro. Hubo esta noticia. Insisto, para las noticias miro, esta página se llama Forex Factory, que te puede ahorrar un mal trago si no estás acostumbrado a operar con las noticias. Mirando en Forex Factory podés determinar si ese día hay noticias de gran impacto y evitarlas, como hubo esta mañana. Vamos a las 9:30. Ahí está. Como decía esta mañana, más vamos a mostrar por acá. Esta mañana hubo noticias de alto impacto. Estoy en la página Forex Factory, donde filtré por las noticias del euro y del dólar de mayor impacto, que más impactan en el mercado. Y como bien dice acá, a las 9:30 de la mañana hubo noticias de muy alto impacto, las de más impacto, sobre todo las nóminas no agrícolas, que dio un resultado negativo, más bajo de lo esperado. Siempre que hay noticias, insisto, no recomiendo operar. En caso de que uno quisiese operar la noticia, que siempre hay gente que le interesa operar la noticia, bueno, a las 9:30 u 8:30 en mi gráfica, lo tengo en UTC-4, tuvo esta noticia que por supuesto desvirtúa el análisis técnico, está claro, se lo come porque la noticia tiene mucho peso y realmente todo análisis que tracemos va a tener menos fuerza, menos importancia y ese día se va a regir por la noticia principalmente. Entonces, realmente va a tender a respetar menos
entradas que yo estoy buscando. Ahora, si quisiera, podría marcar aún así algún máximo relevante en alguna sesión que me interese, donde ya realizó una toma de liquidez, esperar un cambio de estructura. Podría ser acá un cambio de estructura. Ahí realizó una toma de liquidez, un cambio de estructura. Bueno, más de uno diría que acá se realizó el cambio de estructura. Es menos evidente, la verdad. Acá, tras la toma de liquidez, el cambio de estructura. Se formó un FBG ahí en el medio. 5 velas más tarde testeó ese FBG y siguió bajando. A mí me parece más evidente esta zona. Ahora el precio no volvió a testear esa zona. Siguió bajando. Volvió a subir, todavía no llegó. Vamos a eliminar el delta por ahora. Bueno, sin pena y sin gloria, casi que ni reaccionó a esta zona. Reaccionó mucho al primer FDG que se formó, este de acá arriba, y después ya llegó con poco volumen, con poca intención, y realmente casi que ni se movió una vez que tocó la zona. De hecho, volvió a reaccionar en la misma, el mismo FDG que marqué antes, el primero de todo que se formó. Tomó liquidez en el FDG y un poco más arriba, en toda la zona de oferta, que sería esta. Y ahora está volviendo a bajar. De cualquier forma, como dije, el viernes es un día de menos volumen que si encima hay noticias, no lo recomiendo operar. Yo, como bien dice mi plan de trading, opero solo si no hay noticias de alto impacto o como mínimo a media hora de una noticia de alto impacto. O sea, ni hablar unas nóminas no agrícolas o NFP, que es una noticia de muy alto impacto y que mueve mucho el mercado. No lo recomiendo. Como bien decimos, el trading es encontrar la ventaja estadística en distintos escenarios, con análisis técnico, especular en distintos activos financieros, y en momentos de noticias se desvirtúa mucho mi análisis. Realmente voy a estar sujeto a la suerte de que llegue a mi take profit o no, y eso es lo que trato de evitar.